Estas son las dos alteraciones más frecuentes que se presentan en la etapa pediátrica de todas las alteraciones inflamatorias que afectan la arquitectura y la funcionalidad del tejido básico de los riñones, conocida en términos médicos como glomerulonefritis. Los riñones, en su función básica de eliminación y de excreción, se encuentran constituidos en su interior a nivel microscópico por millones de unidades elementales conocidas como nefronas, que en una descripción general simple se organizan por una parte donde se filtra la sangre, ese glomérulo incluye un vaso sanguíneo con entrada y salida, dejando en su intermedio una serie de vasos en forma de ovillo rodeados por una cápsula que funciona en forma de un pequeño embudo para capturar el líquido filtrado de ese ovillo vascular, para seleccionar los elementos que habrán de eliminarse. Este glomérulo desemboca en un segmento tortuoso inicial y luego a un tubo delgado recto de dimensiones variadas según se localice en la corteza o en la médula renal, donde en el inicio se reabsorbe la mayor cantidad del agua filtrada para regular el volumen de la sangre, y en su parte descendente y luego ascendente se reabsorban o eliminan sustancias especiales de acuerdo a sus concentraciones en la sangre. Posterior a su ascenso de la parte medular, se continúa con otro conducto sinuoso y luego otros tubos de mayor calibre que ya ahora ya se llaman tubos colectores, donde se vuelve a absorber otra proporción de agua controlada por una acción hormonal para vaciar finalmente su contenido, que es la orina, al espacio urinario ya conocido como las cálices y posteriormente la pelvis renal. Y de ahí ser enviada a la vejiga urinaria por el tubo que desciende de cada riñón que se llama urétero. Esas enfermedades afectan en especial la configuración y función de las estructuras microscópicas, el glomérulo y sus tubos, por lo que sus alteraciones asocian anormalidades en cuanto al funcionamiento de la eliminación y la excreción de las sustancias. En primer lugar, el síndrome nefrótico de la etapa pediátrica, en la mayoría de las ocasiones, hasta un 90%, no se va a poder identificar una anomalía particular o concreta cuando se hace su revisión al microscopio del tejido renal, por lo que se le asigna entonces a la enfermedad como de cambios mínimos o bien, cuando no tiene alguna alteración especial, idiopático. Y ya en las restantes, el 10%, sí se pueden llegar a identificar alteraciones especiales en los tejidos debido a factores adicionales como enfermedad inmunológica, daño tóxico por una sustancia, alteraciones genéticas, medicamentos o microorganismos específicos o virus en particular. En el síndrome nefrótico, el daño a la estructura glomerular permite que se pierda una sustancia importante de la sangre, que se llama albúmina, que en su función normal de la circulación sanguínea es la que facilita el retorno del líquido que está entre las células y la circulación de todo el cuerpo al interior de los vasos sanguíneos. Su pérdida por el riñón condiciona que el líquido entonces se acumule de forma progresiva entre los tejidos corporales, causando el aspecto hinchado, que a nivel médico se le llama edema. Y por disminuir este volumen circulante hacia los riñones, se causa también con forma secundaria disminución del volumen urinario, eliminando así una menor frecuencia y cantidad de orina. El daño que se produce por el síndrome nefrítico ahora, que generalmente es de tipo postinfeccioso, que es el más frecuente de los nefríticos en los niños, aquí se establece por acumulación de sustancias de defensa. Es una condición muy diferente al nefrótico. Aquí nuevamente se está generando el daño por acumulación de sustancias de defensa, que son los anticuerpos, unidos en algunas ocasiones todavía los antígenos, que son las bacterias específicas, en el glomérulo, además de sustancias adicionales agregadas al complejo anterior y respuestas también inflamatorias de los tubos posteriores al glomérulo, que entonces van a causar daño en esos tubos y grados variables de obstrucción en su interior. Por ese motivo, también hay disminución en la eliminación de la orina parecido al síndrome nefrótico, nada más que aquí la causa es de que hay obstrucción en esas estructuras. Por las alteraciones en el glomérulo y en los túbulos hay presencia entonces también en forma adicional de sangre en la orina,
que es característica del nefrítico. Y ante la afección por las sustancias no controladas ya en los túbulos y la alteración hormonal, este tipo de enfermedad, el nefrítico, se asocia con grados variables de hipertensión o presión arterial elevada. Cuando estas enfermedades y otras que son menos frecuentes afectan el riñón en estas condiciones durante los primeros años de vida, se va a causar un deterioro progresivo al paso del tiempo, a grado que puedan generar insuficiencia renal en etapas tempranas de la vida, cuando no se detectan en forma temprana y o no se recibe el tratamiento de forma específica. El problema particular se establece en que se pueden presentar síntomas y signos muy evidentes al inicio, luego pueden desaparecer en forma aparente y sin vigilancia apropiada y asociado a la ignorancia o a la despreocupación familiar, pueden llevar al niño o al joven a una insuficiencia renal con una necesidad de trasplante o deterioro crónico en su salud en una etapa temprana de la vida y posiblemente también a una posible defunción si no se hace absolutamente nada. Las manifestaciones del síndrome nefrótico con la letra O para sospecharlo incluye de preferencia nuevamente con la letra O, recordémoslo, el tamaño de la letra O es gordito, entonces el niño se va a caracterizar por estar hinchado en todas sus partes, pero de una manera especial y general incluye estado general decaído, falta de apetito inusual en los primeros días de la enfermedad, seguidos generalmente en forma súbita, ahora sí de lo que conocemos, partes hinchadas en su cuerpo, que van a ser evidentes en los párpados, en el dorso de las manos y de los pies, en los tobillos, en el volumen abdominal, incluyendo la alternativa de tener todo el cuerpo hinchado. También pueden tener dolor abdominal y diarrea, con predisposición a la adquisición de infecciones por deficiencia de su sistema inmunológico. En cambio, el nefrítico postinfeccioso generalmente tiene antecedente de infección de la garganta o de la piel, seguida en 2 o 3 semanas posteriores de una coloración de orina alterada con aspecto de color de sangre o color marrón oscura, acompañada aquí de párpados hinchados de forma leve. Por ser nefrítico, aquí la diferencia con la otra palabra es la letra I. Nuevamente la letra I también la vamos a asociar con hipertensión para que nos acordemos. Cuando se toma la presión arterial, se va a notar entonces con cifras elevadas para su edad, y para su estatura y para su sexo, que así lo tenemos que valorar en los niños. Aquí lo llamativo, en primer lugar, es la coloración urinaria que llega a ser ya definida, como lo habíamos comentado, en cuanto al color de tipo marrón o de tipo rojo. Ya en cualquiera de las dos alteraciones, el médico con sospecha de estas alteraciones tiene que solicitar el estudio general de orina en donde se reportará la presencia de proteínas en orina para el síndrome nefrótico y la existencia de sangre en la orina para el síndrome nefrítico. Las dos enfermedades, las dos de preferencia meritan atención y tratamiento inicial de forma hospitalaria para comprobar la evolución del cuadro, para comprobar la recuperación al funcionamiento normal, además de evitar complicaciones agregadas o por un manejo inadecuado, ya que en el síndrome nefrótico el empleo de las punciones venosas, el volumen sanguíneo disminuido, la inmovilización, la infección y medicamentos para forzar la orina pueden precipitar la formación de coágulos sanguíneos que pueden causar complicaciones porque pueden irse a atorar a otra parte que se llama una enfermedad por embolismo. En el síndrome nefrítico, en cambio, el uso de soluciones endovenosas puede complicar y desarrollar más crisis hipertensivas, insuficiencia cardíaca y daño cerebral por la hipertensión arterial. Se requieren de instalaciones con equipo adecuado para poder vigilar de una manera eficiente los cuadros, además de personal médico experto en ese tipo de enfermedades, como puede ser el pediatra o mucho mejor aún, el nefrólogo pediatra para su atención adecuada. En el tratamiento para estas enfermedades se deben tener precauciones especiales en su alimentación, ya que por compromiso de la función de los riñones, el aporte de los líquidos tiene que limitarse para evitar que en el síndrome nefrótico el edema pueda ser más excesivo o causar acumulación ahora de líquido en los pulmones, que sería una complicación conocida como edema pulmonar. Y a su vez,
en el síndrome nefrítico, el exceso de líquidos pueda influir a una mayor presión arterial. También en su alimentación se deberá de evitar el consumo de sal por influir a las complicaciones anteriores. Además, se deberá de evitar la inmovilidad prolongada, ya que es un factor para formar coágulos que puedan causar la enfermedad embólica. Todo esto durante la etapa de internamiento hospitalario. En cuanto a medicamentos, por considerarse una respuesta inflamatoria con factores inmunes a nivel del riñón para el síndrome nefrótico, se emplean esteroides a los cuales responde de forma apropiada el 80% de los niños con este tipo de problema nefrótico, con una resistencia al manejo casi en el 20% adicional que van a meritar seguimiento por el especialista en nefrología pediátrica. En el caso de los niños con síndrome nefrítico, pueden emplearse medicamentos para controlar la presión arterial y después de su fase crítica, continuarán también su vigilancia periódica por el nefrólogo pediatra para comprobar su remisión. Como medidas preventivas solo para el síndrome nefrítico, tiene importancia evitar y tratar en forma adecuada las infecciones de la piel y de la garganta producidas por la bacteria especial, que es el estreptococo, que con sus condiciones o sus componentes condiciona la formación de anticuerpos potenciales que pueden llegar a producir daño a nivel del interior del riñón. El pronóstico para esas enfermedades generalmente es bueno cuando corresponde a las formas más frecuentes y se atienden de una forma adecuada, pero los que no se atienden de forma adecuada y otros que son menos frecuentes evolucionan generalmente hacia la insuficiencia renal y por lo tanto de eso hay que tener cuidado. Si usted llega a notar que su niño llega a tener problemas en donde se nota hinchado de alguna parte del cuerpo, que su orina está cambiando y que incluso la orina puede llegar a tener una mayor formación de espuma por la presencia de proteínas que se están eliminando en mayor cantidad, tome en cuenta que ese niño está en un momento adecuado para recibir la atención especializada de preferencia por el nefrólogo pediatra para poder superar este cuadro y evitar que en un descuido o que no le hagan caso o que se menosprecie estos síntomas, el niño pueda pasar a tener afección renal sin que nadie se dé cuenta, a cursar posteriormente con insuficiencia renal, con el desafortunado tratamiento posterior de tener que usar diálisis o bien de hacer un trasplante renal y en caso que no se haga, la defunción definitiva. Esperamos que el tema haya sido de su agrado y su interés. De otra forma, si lo conseguimos, lo pueden marcar con un like a este video y también compartir el enlace con todos sus familiares o conocidos que pueden tener interés en este tipo de tema. No olviden que también dentro del canal del video cuenta con unos enlaces para tener acceso al blog donde pueden ustedes consultar todas las dudas que lleguen a tener, que normalmente ya están ahí redactadas y que están pendientes de que las vayamos pasando en este tipo de videos. También pueden conseguir a su vez, a través de esos enlaces, la adquisición de los libros que normalmente están disponibles, en donde vienen redactados todos estos temas para que usted los pueda llegar a consultar y tener disponibles en su casa. Ahí su versión física, como son estos, o bien su versión electrónica para que los tenga usted en sus medios electrónicos. Solamente me resta agradecer su atención y esperando contar con su interés en nuestro próximo video. Muchas gracias y hasta luego.